Muy bien, una vez que nosotros ya hemos determinado nuestra muestra que vamos a atender en nuestro estudio de mercado, es importante poder determinar el muestreo, es decir, la selección de las unidades que vamos a estudiar de manera representativa. Eh, para que nosotros podamos determinar a quiénes son los que vamos a seleccionar para poder hacer las entrevistas, las encuestas, obtener la información de primera mano, vamos a tener cuatro modelos para poder utilizar. El primero probablemente se antoje el más sencillo, así también es el más práctico, y hablamos del muestreo al azar. Se refiere básicamente de que del total del universo, regresando a nuestro ejemplo de las mujeres del barrio de Jalatlaco, todas las habitantes de esta zona tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas, ¿sale? Podemos también tener por estratos, es decir, nosotros sí queremos saber el comportamiento de las féminas en cuanto al gusto por el mezcal, pero los queremos clasificar todavía de una manera más específica por estrato social. Lo podemos colocar, bueno, sí, por estrato social, por grado de estudio, puede ser incluso por edad más específica, que no sea de 30 a 64 años, que sea de 30 a 35 años, que tengan alguna característica en común, ¿sale? Para poder nosotros determinar quiénes son las personas con las que vamos a trabajar, y esto lo hacemos con base en un muestreo probabilístico para poder determinar, como lo hicimos en el video anterior, cuántas son las personas con las que nosotros vamos a trabajar para poder tener nuestra muestra del universo. Puede ser también por áreas, que sea más sencillo, ¿sale? Atender áreas geográficas delimitadas. Vamos a suponer las 4 cuadras que están alrededor del Instituto Bilingüe Universitario, del IBU, y a través de ello vamos a hacer la selección de los individuos que van a participar dentro de nuestra muestra. Y finalmente puede ser por cuotas, es decir, a criterio de ustedes mismos. Ustedes van a determinar a este sí, a este no, a este sí, a este no. Básicamente, no hablamos directamente del azar, pero sí hablamos de criterios que ustedes mismos vayan delimitando. Pueden decir, pues a mí me interesa que esté en la zona de las 4 cuadras alrededor del IBU, pero que además tengan una característica en común. O sabes que con que estén alrededor de las 4 cuadras, lo tomo al azar y ya tengo mi criterio por cuotas. Es una combinación de azar con área geográfica, es una combinación de área geográfica con estrato. Eso es importante poder considerarlo. Elementos que nosotros debemos de valorar al momento en el que estamos realizando nuestra actividad tiene que ver con la cantidad y la calidad de los datos. ¿Qué es lo que pretendo yo obtener en cuanto a la información y con qué tipo de personas son con las que más fácilmente puedo obtener dicha información? A eso hablamos de cantidad y calidad de datos. Tamaño del grupo a investigar, que ya lo vimos, lo determinamos en función del cálculo de la muestra. La cantidad de recursos económicos que se van a invertir, les decía en otro momento en alguna de las sesiones en los cuatrimestres anteriores, el costo estimado por hacer un estudio de mercado muy sencillo, muy simple, anda rondando los 30,000 pesos. Entonces, no son baratos, son además de un esfuerzo económico, un esfuerzo en términos de tiempo, que es el otro elemento, y además los resultados, de nada me sirve a mí hacer un estudio de mercado. Vamos a pasarnos ahora a la parte política un poquito, nada más como ejemplo. De nada me sirve a mí hacer un estudio de mercado de las probabilidades de que tendría un candidato a la presidencia municipal ganar las elecciones si empiezo a hacer ese estudio 20 días antes de las elecciones y lo termino 2 semanas después de las elecciones. No tiene sentido, ¿vale? El tiempo también es un recurso valioso que hay que considerar, y en este momento, por ejemplo, valdría la pena hacer un estudio de mercado de cómo está recibiendo el mercado mismo la comercialización de cubrebocas y otros dispositivos médicos, para también saber si es un negocio viable o habrá que buscar o pretender un negocio diferente. Eh, Elementos que hay que considerar, las variables que hay que tener en cuenta para poder hacer nuestra determinación de muestreo, para poder
elegir de manera más asertiva a qué personas vamos a entrevistar, tiene que ver con variables socioeconómicas, las necesidades del mercado que nosotros vayamos a atender, el comportamiento de compra de nuestros probables consumidores, si son consumidores compulsivos, si son consumidores conscientes, si son consumidores, con qué características, para poder saber cómo se van a comportar y cómo se va a comportar realmente el mercado. A mí un comprador compulsivo me va a alterar y me va a afectar el comportamiento real del mercado. También son importantes las variables perdón, las variables geográficas. Estas variables geográficas tienen que ver con el clima, con el terreno que vamos a atender, con los recursos naturales, con también la densidad y los valores, y esto básicamente es un indicativo de la viabilidad de hacer una entrevista o hacer un estudio de mercado en áreas determinadas, ¿no? Por ejemplo, yo quiero comercializar helados, ¿sale? Y quiero comercializarlos en San José del Pacífico, es una zona fría, ¿sale? O quiero comercializar aparte quiero comercializar helados de de café. Esa zona es una zona fría que no me va a comprar helados y es una zona de donde se da el café de manera natural, pues tampoco me van a consumir el producto. También es importante considerar las variables psicográficas de los individuos que tienen que ver con la personalidad a quien estoy entrevistando, con los motivos de compra que lo influyen a poder realizar una compra de un producto sobre otro y los estilos de vida. No es lo mismo el tipo de compra y el tipo de respuestas que me va a dar una persona que yo entreviste en la entrada de un gimnasio a la persona que yo entreviste en la entrada de un bar. Sus estilos de vida son completamente distintos y eso necesariamente va a tener una afectación en los resultados del estudio de mercado que yo realice. Para poder llevar a cabo este estudio de mercado es importante la realización de un cuestionario. Vamos a elaborar un cuestionario a través del cual nosotros vamos a obtener las respuestas y los resultados que nos indique la muestra. Hay reglas para poder realizar esta actividad, este cuestionario, y estas reglas tienen que ver con, primero, que sean preguntas serias, ¿sale? No vamos a andarle preguntando cuál es su color favorito, ¿sale? Ni le vamos a andar preguntando cuestiones que estén fuera del orden de lo que a nosotros nos interesa conocer. Preguntas sencillas y claras. No vamos a preguntarle, de acuerdo con el comportamiento de la estimación del comercio exterior en los últimos 3 meses, por favor defina usted si estaría dispuesto a adquirir dispositivos de protección facial KN95. Obviamente no va a entendernos la pregunta, a menos de que sea un especialista en la materia. Es más fácil preguntarle, ¿usted compraría cubrebocas? ¿No? Algo tan sencillo y claro, vamos muy directo a la pregunta. Sin preguntas molestas, no le vamos a preguntar. Acuérdense que hay preguntas que no se deben de hacer, preguntas que tienen que ver con perfiles religiosos, preguntas que tienen que ver con preferencias políticas, preguntas que tengan que ver también con condicionantes muy personales de los individuos a encuestar. Nos interesan rangos de edades, no nos interesan edades específicas, no vamos a andar preguntando qué edad tiene. Uno de los grandes errores que comete el sector de las finanzas, el sector asegurador principalmente, es que la pregunta de a cuánto asciende sus ingresos es muy directa y muy molesta, sobre todo en el contexto actual. Entonces, hay que utilizar preguntas que nos permitan a nosotros obtener información, pero que no sean preguntas que lleguen a molestar al entrevistado. El lenguaje tiene que ser claro, no rimbombante, no es un discurso político, es una pregunta muy directa. Lo que nosotros buscamos, el objetivo de nuestro cuestionario, las preguntas del cuestionario también son muy, muy claras. No predisponer a la persona, ¿no? No empezar una pregunta con, eh, de acuerdo con las noticias más recientes, o de acuerdo con los datos más recientes de investigación, las personas con menor escolaridad son las que no creen en el COVID-19.
¿Usted cree en el COVID-19? O sea, ya le estás diciendo que si dice que sí, es una persona que tiene un bajo nivel escolar. Entonces ya estás predisponiendo a la persona a lo que te va a responder. No buscamos eso, buscamos preguntas que nos den el sentir de ese consumidor. Preguntas que sean interesantes. O sea, todo lo que a nosotros nos interese conocer va al principio. Características de producto, precios de producto, una cuestión de si lo compra o no lo compra, va todo desde el principio. Ya hacia el final podemos dejar algunas otras preguntas que nos permitan conocer tal vez un poco más a nuestro entrevistado, si es que es parte del interés del estudio de mercado. Evitar cualquier pregunta que no sea de interés real para el estudio de mercado. De principio, por eso les hablaba de un objetivo, desde el principio del cuestionario tenemos que establecer qué es lo que queremos, qué es lo que pretendemos con este cuestionario. Y al final, decir gracias por la participación. ¿Sale? Ahora, imprimir 300, 400, 500, 1000 encuestas o realizar esas 1000 encuestas necesariamente va a ser costoso. ¿Cómo saber si nuestro cuestionario es adecuado, es correcto? Hacemos pruebas piloto. Hacemos una encuesta con 10 personas. Si vemos que con esas 10 personas, con esas 20 personas, hay resultados positivos, es decir, se puede obtener la información que estamos buscando, se camina. Si no, hay que reestructurar y rehacer el cuestionario y volver a solicitar. ¿Cómo podemos reducir los costos de este tipo de operaciones? O más bien, además de la cuestión de la entrevista personal, ¿de qué otra manera podemos nosotros hacer entrevistas y con ello reducir costos? A través del teléfono. Hoy en día son muy famosas las encuestas telefónicas, hay que tener especial cuidado. Se crea primero un guión telefónico para poder hacer la entrevista, de otra manera les van a contestar y les van a colgar. Hay que identificarse, hay que presentar a la empresa con la que se está haciendo la encuesta, el objetivo de la encuesta, si está dispuesto a tomar la encuesta, como lo que hoy en día está haciendo el INEGI. Si nosotros levantamos el teléfono a un desconocido, lo primero que vamos a pensar es que nos están queriendo extorsionar. Si nosotros no especificamos el sentir de lo que estamos buscando, definitivamente no vamos a tener respuestas positivas. Y también puede ser a través de cuestionarios o entrevistas vía correo electrónico. Las preguntas, así como tienen que ser preguntas serias y necesarias solamente, vamos a preguntar sobre características de productos. ¿Qué es lo que está buscando el consumidor? ¿Qué es lo que requiere el consumidor respecto de nuestro producto? Precios, los actuales y lo que le gustaría al consumidor pagar, canales de distribución, los que utiliza y los que les gustaría utilizar, promociones, obviamente las promociones actuales y las promociones deseadas. Son 4 tipos de preguntas que perfectamente pueden encajar para hacer un cuestionario breve, conciso y que nos permita obtener información adecuada. Tenemos también, decíamos, fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son fuentes indirectas, pero son necesariamente nuestro primer acercamiento y estas fuentes nos van a permitir en la primera etapa del proyecto definir lo que estamos buscando en nuestro proyecto y poder entonces recurrir a las fuentes primarias. Por el hecho de que se llamen fuentes primarias no significa que son las primeras que vamos a buscar, ni porque se llamen fuentes secundarias significa que sean las últimas que pretendamos, más bien ahí funciona a la inversa. Son fuentes secundarias porque nos dan una información de manera indirecta, pero son las primeras con las que nosotros debemos de arrancar nuestro estudio de mercado. Y estas fuentes pueden ser externas a la empresa, que ya habíamos mencionado, pertenecen a otras empresas, pertenecen a gobiernos y las podemos encontrar en revistas, en periódicos, en documentos estadísticos, etcétera. Pero también pueden ser fuentes secundarias generadas por la misma empresa. Sus facturas, sus reportes de venta, los estados financieros, reportes de vendedores, quejas de clientes, las demandas que estén atendiendo en este momento. Por ahí estamos trabajando contra una empresa con la que tenemos una demanda por parte de uno de nuestros clientes y eso nos permite entender cómo se está comportando la empresa y qué es lo que tiene que mejorar. Esto en cuanto a la recopilación de esta información. El siguiente tema que vamos a desarrollar en la siguiente sesión es acerca de la estructura del mercado. Les pido por favor que revisen sus presentaciones y sus apuntes de primer cuatrimestre, principios, fundamentos de microeconomía y nos estaremos saludando en la siguiente sesión, mis estimados jóvenes, que tengan una muy bonita tarde.